RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a establecer una comunicación internacional a esta hora, ¿no? Porque vamos a contactarnos con Caracas, Venezuela. Allí se encuentra Dagnelly Duarte, es economista principal del Banco de Inversiones Torino Capital de los Estados Unidos, porque ellos han elaborado un informe reciente denominado Panorama Macroeconómico y Perspectivas del 2020, ¿no? Donde prevén que la economía del Perú va a sufrir una contracción del 11.9 al terminar el 2020, ¿no? Y que está un poco en la dinámica que están estableciendo analistas observadores y recientemente incluso ya Bloomberg, ¿no? Que ha explicado que la contracción económica en el Perú va a un ritmo acelerado, ¿no? Y en el último trimestre el decrecimiento ha sido del 30%. Saludamos a Dagnelly Duarte. Qué gusto saludarla, gracias por atender esta comunicación directamente desde Caracas, Venezuela, con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, ¿cómo estás? Todo bien, muy bien. Buenos días. Saludo a usted y a toda su audiencia. Sí, yo comentaba que ustedes han trabajado un informe reciente, Panorama Macroeconómico y Perspectiva 2020, elaborado por Torino Economics, ¿no? Donde dan cuenta que la economía de Perú va a sufrir una contracción cercana al 12%, ¿no? Y que estiman una recuperación para el 2021, ¿no? Pero la situación, ¿cómo la están analizando ustedes, por favor? Sí, efectivamente, partiendo del escenario del COVID que atacó a nivel mundial desde el mes de marzo, nosotros prevemos que para el final de este año la contracción de la economía será un 11.9, efectivamente por lo que sería la contracción tanto de las exportaciones como de la demanda interna. Sin embargo, la caída que se vio reflejada para el segundo trimestre superior al 30%, una de las más altas reportadas en las diferentes economías, tanto de la región como fuera de ellas, prevemos que va a ir desacelerándose esa caída en los próximos trimestres, de tal forma que ya para el próximo año podamos ver una recuperación de la economía con escenario y una recuperación también de lo que son los escenarios mundiales, de los mercados mundiales, de lo que es el comercio, una reactivación de las conexiones de las cadenas de valor y por supuesto de los precios de las materias primas. Ahora, tú mencionabas algo que ha tenido bastante énfasis en los últimos días, ¿no? Y que en el caso del Perú ha centrado la atención de todos los agentes económicos, ¿no? Esta caída del 30% en el último trimestre. ¿Qué efecto puede tener considerando la situación que estamos viviendo, ¿no? Si bien es cierto, ustedes han proyectado un 11.9 para el 2020, pero tomando como referencia los últimos resultados, ¿la situación se puede agravar? Sí, como les comentaba, ese escenario que nosotros estamos planteando es bajo una perspectiva que los mercados se recuperen. Sin embargo, tenemos que incluso en el último reporte del OPEP se plantea una recuperación menos rápida de lo que se esperaba en la demanda, cosa que puede impactar en lo que es nuestra proyección y hacer que la caída sea aún más profunda. Ahora, el otro tema que ustedes abordan con mucha precisión es que la inversión en el Perú va a tener una caída de 14.4%. Esto es tomando también como referencia estudios a inicio de este mes, ¿no? Pero ya tomando como referencia incluso los estudios del propio Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el ente oficial acá en el Perú. Entonces, esta reducción en la inversión, tanto pública como privada, también va a tener mayor efecto, ¿crees tú? Sí, eso va a depender de la confianza que pueda tener los diferentes agentes económicos y la demanda interna en una recuperación. Estamos ya a puertas Perú está a puertas de una apertura de su cuarta fase de la economía y eso va a ser elemental para ver cómo se va a comportar la inversión, porque ciertamente si la economía no se reactiva de la forma, aunque sea paulatina,
que se espera, la inversión se espera que, o puede ser que caiga de una mayor manera. Ahora, si esta es una visión a nivel de Latinoamérica de la situación económica que está allá, y si teniendo en cuenta que están laborando desde Caracas, ¿cuál es la situación de Venezuela? Que dentro del contexto político de Latinoamérica y también siempre hay una mirada allí, dado las tensas relaciones que existen con muchos países de la región. ¿En cuanto a las proyecciones económicas o en términos políticos? En términos económicos. Sí, Venezuela es un caso muy particular es una economía que está prácticamente cerrada. Ahorita tenemos la reactivación económica se está dando prácticamente cuando tenemos el mayor pico de contagios, y aunado a un problema de escasez de la gasolina que también dificulta lo que es el comercio. Las proyecciones económicas para este año se proyectan más profundas de las que tuvimos el año anterior, cosa que ya es bastante marcado dado el comportamiento de recesión que viene reportando la economía en los últimos años. Y ciertamente para el próximo año se espera una recuperación después del impacto del COVID, pero se va a mantener todavía en terrenos de una caída económica de su PIB. Ahora, siguiendo un poco el análisis que está realizando Danelli, ¿no? Perú fue visto como en el plano internacional como el país que tuvo un mayor desembolso económico para efecto de paliar la situación de crisis tanto económica como sanitaria y de salud. Incluso en una primera instancia, organismos multilaterales saludaban esta decisión del gobierno peruano. Esto se ha revertido naturalmente, ¿no? Hoy incluso hablan de que Perú va camino a ser la economía que tenga mayor efecto, no solamente en el ámbito latinoamericano, en el ámbito mundial, ¿no? Desde Torino Capital, ¿cómo están viendo ustedes justamente esta situación del caso peruano como tal? Sí, como comentabas al inicio, la fortaleza de las variables macroeconómicas, ya sea en cuanto al ahorro, a los fondos que disponía Perú, más la facilidad que tuvo para la emisión de bonos en el mes de abril, dio una perspectiva bastante esperanzadora en cuanto a cómo atender la crisis. Sin embargo, no se ha visto reflejado en cuanto a lo que es el spread de la enfermedad o incluso ya los casos de muerte, y es algo que preocupa porque si no se logra controlar efectivamente el virus, se va a postergar aún más lo que es la reactivación económica y por tanto va a tener mayores efectos, que es lo que se está evidenciando actualmente. Una de las cosas que nosotros prevemos es la utilización de estos recursos, que a pesar que se han destinado para atender los casos más vulnerables, no ha tenido el efecto, no se ha hecho de la manera que tenga una mejora en cuanto a lo que son las estadísticas, y es lo que más nos preocupa, y es lo que vemos que todavía no se está haciendo. Todavía se halla en lo que es el brote del virus en un pico, una tendencia bastante alcista, y es lo que bajo ese escenario de incertidumbre, lo que creemos que va a hacer que la economía sea una de las más golpeadas. Ahora, en medio de este panorama, obviamente, de profunda crisis generada por la pandemia, el hecho mismo de estar informando sobre la posible existencia de una vacuna de aquí al fin de año, ¿mejora esas perspectivas o todavía vamos a seguir arrastrando toda esta crisis profunda que se ha generado? No, efectivamente una vacuna es una luz al final del túnel que permitiría controlar, claro, también no solo el hecho del desarrollo de una vacuna, sino el acceso a la misma. Por los últimos estudios que tenemos disponibles o que se han publicado, se sabe que en muchos de los países de la región ya están
teniendo contratos para el desarrollo de una vacuna. Incluso Perú está pidiendo recursos para la misma. El tema es llegar de manera pronta a un resultado que sea efectivo en prueba en humanos y que se pueda, o sea, de manera segura distribuir en la población, que en caso de ser así, sí controlaría y evitaría lo que es la preocupación de una segunda ola del brote. Ahora, siendo ustedes, Dagnelly Duarte, un banco de inversiones, ¿cuál crees que sea en estos momentos el nivel de Perú frente al mundo, ¿no? ¿Los agentes lo ven como un país atractivo o esta crisis va a tener un efecto que puede generar una contracción mayor a lo que estamos esperando en el país? ¿Cómo lo ven ustedes como banco de inversiones? Sí, bueno, bajo un escenario en que es un efecto que está golpeando todas las economías prácticamente por igual, unas más que otras, consideramos que Perú todavía tiene perspectivas de inversión, incluso dentro de lo que son las economías de high yield de grandes rendimientos. Perú todavía representa un punto de inversión tanto en lo que es renta fija como en renta variable. Sin embargo, claro, la exposición a los inversionistas se ha reducido porque, dado también el escenario mundial que no está desvinculado con Perú, ha hecho que muchos agentes se refugien en lo que son los activos más seguros, pero sin embargo todavía hay inversionistas de alto riesgo que todavía ven este tipo de economías de los mercados emergentes, en particular Perú, como una buena alternativa de inversión. Ahora, de acuerdo con lo que ustedes proyectan, que un déficit fiscal de menos 7.6% del PBI, ¿es manejable una economía en esos términos? Es complicado, sin embargo, sería algo que se reflejaría para este 2020. Esperamos que para el próximo año Perú pueda disminuir ese comportamiento, partiendo nuevamente de los diferentes escenarios que estamos planteando. Bajo un escenario que se pueda controlar el brote del virus, consideramos que para el próximo año Perú está en capacidad de disminuirlo y que bueno, que esto va a ser un proceso de transición, capaz no una recuperación en V directamente, sino una recuperación capaz en la forma de una V alargada, siempre y cuando no tengamos o la economía no tenga un segundo brote de la epidemia. Ahora, ¿qué tanto puede repercutir en la región latinoamericana en las próximas elecciones en los Estados Unidos, Dagnelly? Sí, las próximas elecciones obviamente tienen un impacto. Perú ha figurado dentro de lo que son las economías que son afines a lo que es el último mandato del gobierno estadounidense. Estados Unidos también actualmente se halla en lo que es no una campaña, pero sí una política de estrechar lazos con los países latinoamericanos en función de lo vulnerable que esta pandemia ha dejado a estas economías que requieren recursos para salir de ella, y que puede ser un blanco de, por ejemplo, préstamos chinos, y es algo que Estados Unidos quiere como que prever o prevenir, de ser el que tienda la mano o el que estrechar lazos con estas economías, dado la cercanía también geográfica. Mira, pero también tenemos, según estamos viendo la información en los mercados relativo a los metales, había un repunte, por ejemplo, del tema del cobre, había un repunte del precio del oro, sí, ¿no? Y esto a países como Perú y Chile no le cae mal en ese sentido, ¿no? No. Pues se puede basar la reactivación de la economía básicamente en la producción quizás más acelerada de la minería.
Sí, incluso esos son parte de los efectos de precio que contrarrestan lo que sería la caída del PIB. Sin embargo, también se ha visto por el lado del volumen una caída de la producción, lo que ha hecho que por lo menos para este primer semestre de la economía, lo que es por ejemplo el cobre haya caído un 20% y lo que es el oro haya caído un 34%. Sin embargo, con lo que es el repunte, por lo menos el cobre, todavía no ha logrado superar el precio de la caída del mes de marzo. Sin embargo, se espera que bajo un escenario que se incremente la demanda mundial, sobre todo con China, se logre romper la brecha que se estableció en el mes de marzo y bajo una recuperación de lo que es el sector de minería y que se logre incrementar los volúmenes de producción, que sea un efecto más bien que alivie lo que sería el comportamiento del PIB. Muy bien, Dagnelly Duarte, economista del Banco de Inversiones Torino Capital de los Estados Unidos. Yo te agradezco esta comunicación directamente desde Caracas, Venezuela, por ayudarnos un poco a mirar la proyección económica, el panorama macroeconómico y perspectiva 2020 para el Perú, ¿no? Y como tú lo has dicho, va a estar muy sujeto a cómo se presente en los próximos meses y en medio de esta crisis, no solamente de salud, sino también crisis económica. Muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Perú. Muy amable. Muchas gracias a ustedes y bueno, desde Caracas estamos totalmente a la orden y nada, estamos en contacto. Muy agradecido. Conversamos con Dagnelly Duarte, economista del Banco de Inversiones Torino Capital de los Estados Unidos. RCR, la red que comunica y une al Perú.